clase solo va a estar orientada a eso, chiquillos, a resolver, vamos a repasar los contenidos y vamos a resolver dudas si es que existan sobre la evaluación de la unidad 3, ya para que lo tengan en consideración. Recuerden tomar apuntes. Este PowerPoint está hecho, es un reciclaje de todos los PowerPoints que usé durante el semestre. O sea, hay contenidos que los abordé el semestre anterior y que entran, porque no entraron en la prueba, en la última prueba, ¿ya? Pero no son todos, así que ahí para que estemos súper atentos. Ya, vamos a partir entonces con esto. Ya. Ay, alguien quiso entrar y... Ay, no pude. Ya, filo. Ahí pedirá de nuevo que entre. Ahí sí. A ver, el Fernando. Ya. Entonces, bueno, lo importante que la prueba de unidad va a estar basada en los contenidos de Chile colonial. Ya en ese periodo de tiempo vamos a estar circunscritos. Por lo tanto, nuestra prueba de unidad va a abordar las causas que provocan la instalación de la colonia y las características de la colonia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Esos son los contenidos que van a entrar en la prueba. Bueno, de Chile colonial, de Chile y América colonial. ¿Ya? Recuerden que, por lo tanto, todo lo que fue antes con respecto al mundo indígena no entran ya, porque es lo anterior, sino que lo único que entra son como las causas que provocan la llegada de los españoles y la instalación como del Chile colonial. Y por lo tanto, todo lo que viene antes del siglo XVI va a ser entendido como Chile indígena y eso es algo que no entra propiamente. Y lo que se nos viene, que yo les contaba, bueno, que ya empezamos, que es este proceso de independencia, que es desde 1818, que tiene que ver con el surgimiento de la Ilustración y el impacto que va a tener aquí en Chile, ¿ya? Eso tampoco entra en la próxima evaluación. Ya, por lo tanto, es súper importante que tengamos en claro que los contenidos que se van a abordar van a tener que ver con el periodo colonial. Por lo tanto, lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta es que no podríamos hablar de periodo colonial sin finalmente lo que fue la exploración de los europeos, eso, como los viajes de exploración europeos, ¿ya? Nosotros vimos en clase los factores que permiten que los europeos, específicamente españoles y portugueses, lograran llegar a América. Por una parte está la idea del Estado moderno, donde tenemos nuestras famosas monarquías, que una de las cosas que les interesa es poder afianzar su poder a través del territorio, ¿ya? Y de territorios súper grandes, están en competencias unas con otras, y además las mismas monarquías, la misma instalación de la monarquía va a ser mucho más fácil el desarrollar como los sistemas de exploración, ¿ya? Eso por una parte. Por otro, y esto es tremendamente importante, el mercantilismo es uno de los factores más importantes que permite la exploración, porque por una parte el mercantilismo permitió establecer rutas de navegación en el mar Mediterráneo, permitió pensar en salir de los territorios, que es lo que posibilitó, como el mercantilismo lo que hizo es que los países salieran al mar a buscar como recursos económicos, ¿ya? Y eso finalmente lo que hacen desde un ánimo muy mercantilista, es lo que hacen los viajes de exploración. Y por otro lado, también, bueno, el mercantilismo lo que provoca es que como tienen que lanzarse al mar a buscar nuevas rutas para comercializar, es que necesariamente tuvo que estar en paralelo con el desarrollo de la tecnología y de los adelantos técnicos, ya las carabelas, la brújula, los portulanos, etcétera. El cuadrante también fue de lo que hablamos. Yo no voy a entrar en esos detalles en la prueba, ya no voy a preguntar qué es un portulano, ya ustedes saben que además yo no hago ese tipo de preguntas, ya para que lo tengan en consideración. Solo sí los factores sí son importantes, pero no el detalle tan específico de cada cosa. Y lo otro también sumamente importante es la localización geográfica específicamente de España y Portugal. Recuerden que tanto España como Portugal están ubicados en la península ibérica
y ellos estaban en contacto o antes de conocer América, estaban teniendo relaciones comerciales con Asia. Pero para que les llegaran los productos asiáticos necesitaban pasar por una serie de trabas, como de puertos previos, y hacía muy costosa esa mercalización, o sea, esa compra de mercancía, lenta además, y no les beneficiaba en nada. Por lo tanto, como se encuentran en la ribera de lo que es el Océano Atlántico, recuerden que el propósito era poder viajar de línea recta hasta poder encontrarse con Asia. Sin embargo, eh, y no sé si chocan, pero sí se topan con lo que es América, y por lo tanto, de esa manera logran como desarrollar o encontrar otra fuente de ingreso, ¿ya? Entonces, tremendamente importante la localización. Si hubiesen estado en la península itálica, eh, es casi imposible porque es demasiado lejano y es muy azaroso poder hacerlo. Entonces recuerden que los primeros en lanzarse en estos viajes de exploración son los portugueses, quienes lo hacen a través de tres grandes viajes. El primero va a ser el de Bartolomé Díaz, quien va a llegar como por distintos puertos por África. Luego vamos a tener el de Vasco de Gama, quien va a conseguir llegar desde Portugal hasta lo que es la India. Y finalmente el de Álvarez Cabral, quien va a ponerse, o sea, va a encontrar, se va a topar de alguna manera con lo que es Brasil y va a encontrar allí la posibilidad de establecer un dominio por parte de los portugueses. Y desde Brasil después lanzarse hacia la India, ¿ya? Por su parte, los españoles lo lograron hacer de la mano de Cristóbal Colón, quien en 4 oportunidades viaja desde España hacia América Central, gracias al financiamiento que tiene por parte de los reyes católicos. El primer viaje y el más importante es el que se da el 12 de octubre de 1492, que es cuando llega Cristóbal Colón a América. Algunos hablan de el encuentro de dos mundos, la conquista, no sé. Hay muchas formas de denominar eso, pero lo que permite sí o sí es que Cristóbal Colón se haya dado cuenta de que este era un lugar tremendamente rico en productos y que era conveniente o establecer dominio en este lugar y dominio por parte de la corona, ¿ya? Recuerden que para que se llevaran a cabo estos viajes de exploración, los conquistadores debían firmar las capitulaciones, que eran contratos con los reyes, donde se establecían los acuerdos, así como yo, conquistador, me comprometo a que cuando llegue a nuevo territorio voy a determinar o voy a decir que ese territorio pertenece a la corona. Además, todo lo que recaude se lo voy a llevar a los reyes, ¿ya? Y los reyes, por otra parte, se comprometen a ceder parte de ese territorio al conquistador, a otorgarle recompensas por su gesta y a protegerlo en todo lo que se requiera. Ya recuerden que eso se hace a través de las famosas capitulaciones. Entonces, como, bueno, bien aparece ahí, hubo 4 viajes, parte en 1492 y se dio hasta 1502, ¿ya? Y el viaje estuvo dado por cuando atraviesa lo que es el Océano Atlántico y llega hacia América Central. Recuerden que como estaban estas dos grandes potencias, España y Portugal, eh, compitiendo por las rutas y por quién además se quedaba con más territorio, es que se determinan los famosos tratados, o sea, las bulas. Está la bula intercadetera, que es la primera que se establece, donde se delimita en el fondo el territorio que pertenece a España y el que pertenece a Portugal, y luego se establece el Tratado de Tordesillas, que modifica un poco esas fronteras, pero lo que hace finalmente es dividirse, como todo lo que es América y Asia, entre estas dos grandes potencias, ¿ya? Y es el reparto del mundo entre España y Portugal, avalado por la Iglesia Católica. Estos viajes de exploración hacia América estuvieron, bueno, liderados por Cristóbal Colón. Luego, años más tarde, llega Hernán Cortés, quien se establece en México. Luego vamos a ver la llegada de Francisco Pizarro a Perú. Y finalmente lo que es Pedro de Valdivia a Chile. Ya en el fondo ese fue como el gran recorrido que se hizo.
Y es importante hablar de Pedro Valdivia porque con la fundación de Santiago es cuando podríamos hablar que comienza el periodo colonial, ¿ya? En Chile. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, Miss. No, ¿No? ¿Seguros, seguras? Ya, ya, perfecto. Entonces continuamos. Ya, entonces sobre el impacto que generó la conquista española tanto en América como en España, lo que podemos decir es que, bueno, ¿qué impacto genera en América esta conquista? Perdón, ¿qué impacto genera en Europa? En Europa, perdón, la conquista de América, por una parte es abrir nuevos mercados, ¿ya? Recuerden que hasta ese minuto Europa solo comercializaba con Asia, pero cuando aparece América es una fuente de recursos como gigantesca, ¿ya? Y por lo tanto va a ser también la posibilidad de intercambiar productos que antes y de consumir productos que antes no existían. Entonces, los europeos van a poder, bueno, específicamente los españoles y los portugueses, van a poder vender productos que quizás en Europa ya no podían hacerlo o en Asia tampoco, entonces van a encontrar un mercado nuevo donde vender todos sus productos y por otro lado van a poder comprar, bueno, en realidad comprar entre comillas, van a usurpar, van a robar muchos recursos que son americanos, ¿ya? Y que son nuevos en la dieta, y que España los va a adquirir y se los va a vender a otras potencias europeas. Por ejemplo, sabemos que eh, lo que es el tomate, el tabaco, la papa, no sé, la piña o el maíz o el cacao van a ser productos que desde América se van a vender en Europa, mientras que Europa va a proporcionar y va a hacer llegar a América productos, por ejemplo, como el arroz, como los caballos, tremendamente importante, los frutos cítricos, ¿ya? El trigo, eh, o los plátanos, o el ganado. Hay mucho de eso que en América antes no existía, ¿ya? Y que por lo tanto, gracias en el fondo al contacto que vamos a tener con los europeos, vamos a poder acceder a ese tipo de productos. Entonces eso es súper importante porque además habla como un intercambio cultural, porque es de comidas. Pero también hay un impacto porque hay una ampliación del territorio. ¿A qué nos referimos con esto? Es que recuerden que antes los mapas no dibujaban a América porque se ignoraba como que existiera. O sea, algunos sabían que existía este continente, pero no sabían cuánto medía, qué características tenía, nada. Y por lo tanto, cuando llegan los españoles aquí a América, en el fondo podemos como completar el mapa mundi, ya podemos como armar un mapa con todo el territorio que pertenece realmente como a los españoles, perdón, a los españoles, al mundo, ¿ya? Y donde vamos a poder como contemplar en su plenitud a América. Eh, y por lo tanto, probablemente muchos asiáticos que desconocían que desconocían que existía otro continente, van a quedar asombrados con este descubrimiento, ¿ya? Quizá para los europeos, no para todos los europeos era descubrimiento, pero sí para muchos fue como, oye, yo no tenía idea que existía este continente. Es como cuando nosotros logramos percibir nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevos de todo en el espacio, ¿ya? Y también otro impacto que genera es que se incorporan nuevas formas de vida, ¿ya? Los indígenas americanos van a proporcionarle a los europeos nuevas formas también de vivir, que ellos no, por ejemplo, el tema de la comida, ¿ya? El preparar con nuevos productos va a cambiar la dieta europea y también va a cambiar como su forma de entender, por ejemplo, la cocina, y eso es cultural, ¿ya? También, por ejemplo, temas como de higiene, cosas así, va a impactar. Y viceversa, los europeos también van a impactar en las formas en que van a vivir los indígenas. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? no, todo claro.
Entonces, ahora, al revés, ¿qué impacto va a generar la llegada de los españoles a América? Ya ahora es al revés. Si para los españoles fue bastante positivo, de hecho yo diría que solo como cosas positivas lo que les implicó el llegar a América, para los americanos no fue tan positivo. Ya la llegada de los españoles en realidad implicó más dolor que avances. Eh, ¿Por qué razón? En primer lugar, porque se establece una forma de trabajo llamado encomienda, donde de alguna manera, eh, bueno, cuando llegaba un conquistador a algún lugar, especialmente aquí en Chile, por ejemplo, o los que colaboraron con los procesos de conquista, los reyes se comprometían a otorgarle una cierta cantidad de hombres indígenas para que pudiesen trabajar en sus tierras, ¿ya? Pudiesen trabajar en realidad lo que ellos quisieran. Y la encomienda se utilizó con mano de obra indígena, era un grupo de indígenas que el rey le regalaba a los españoles para que trabajaran en las tierras que ellos iban a tener, ¿ya? Sin preguntarles, es como cuando, no sé, si nosotros tuviéramos bueyes y yo te los regalara para que tú los ocuparas en tu terreno, o yo te regalara gallinas para que tú pudieras tener, no sé, animales en tu granja y pudieras como, para que fuera más rentable. Asimismo se le veía a los indígenas, ¿ya? O sea, cero posibilidad de preguntarle a los indígenas si estaban de acuerdo o no, cero posibilidad de considerar a los indígenas como sujetos de derecho, y por lo tanto eso implicó mucho maltrato y, y establecer de alguna manera un sistema como de esclavitud. Sin embargo, no es esclavitud porque los indígenas dentro del sistema de encomienda además debían pagar un tributo, debían pagar impuestos, ¿ya? Por trabajar debían pagarle una pequeña cantidad a la corona. Entonces los españoles, de alguna manera, cuando recibían a estos indios encomenderos, lo que hacían, los llevaban a sus terrenos, les pagaban, pero ese pago, ¿para qué era? Para que los indígenas le pudieran pagar a la corona. Por lo tanto, aún así, nunca ganaban nada, ¿ya? Entonces, eh, lo que se trató de hacer es de regular, bueno, obviamente como llega acá, como eran monarquías católicas, recuerden que aquí no solo llega el conquistador a querer como cambiar su fortuna eh, y ser como reconocido y rico, sino que acá también llega la Iglesia Católica con el propósito de poder evangelizar a los indígenas, poder eh, establecer acá la palabra de Dios. Sin embargo, bueno, y ellos, o sea, si bien ellos como que la Iglesia Católica impuso para muchos, en muchos casos, la religión católica por sobre las creencias de los indígenas, de alguna manera su sentido como de humanidad sirvió para establecer ciertas regulaciones, que eran las famosas tasas, las tasas de Santillán, por ejemplo, que establecía relaciones de trabajo más justas en la encomienda. Sin embargo, como era imposible poder fiscalizar ese tipo de cosas, los encomenderos de todas formas igual se aprovechaban del trabajo de los indígenas y los maltrataban. Por lo tanto, ahí viene un tercer impacto, que es el descenso demográfico, es decir, que disminuye considerablemente la cantidad de indígenas. De hecho, bueno, nosotros recuerden que vimos eso en clase, cuánto era lo que disminuía la cantidad de indígenas en América. Eh, y eso, la cantidad. Y disminuyen porque los maltratan, porque los hacen trabajar en condiciones inhumanas, de todas formas, y eso genera el desgaste de las personas y su muerte. Y además de ello, porque viene sumado el tema de las enfermedades. De eso también hablamos harto, que los españoles traían consigo muchísimas enfermedades que los indígenas no tenían conocimiento, nunca antes se habían enfrentado a esas enfermedades y por lo tanto tampoco tenían forma de prevenir, y eso ocasiona una como muerte generalizada de muchos pueblos indígenas, ¿ya? Muchos de ellos desaparecen precisamente por este tipo de fenómenos.
Y bueno, de lo que yo ya estaba hablando, que era el tema del maltrato, ¿ya? No había nada que regulara las relaciones laborales, por lo tanto, los españoles encomenderos lo que podían hacer era pegarles, violar a las mujeres, maltratar a los niños, dejar sin comer, y maltratar no solo pegándoles, sino que dejando sin comer a indígenas y matándolos de hambre incluso, ¿ya? No existían horarios laborales, se trabajaba de sol a sol, eh, no había fines de semana libres, no existían los feriados, ni los fines de semana, ni los cumpleaños, ni nada, ya se trabaja bien, o sea, cuando sea necesario, ya quizás solo paraban cuando había mucha lluvia o cosas así. Entonces realmente eran condiciones inhumanas para los indígenas y que eso provocó el fuerte descenso. Ya, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? No, todo claro. Todo claro, Miss. Ya. Esto de todas maneras nosotros lo trabajamos en una actividad, en la actividad del famoso como Instagram. Ahí fue que trabajamos esta idea. Así que por eso quizás lo tienen como más clarita porque fue algo que reforzamos. Eh, Eso. Ya. Y bueno, ¿y cómo fue entonces que se fue dando la dominación por parte de los españoles en América? Em, Sabemos que se estableció una sociedad estamental, ya esto es muy importante que lo anoten o que se acuerden, una sociedad estamental de carácter piramidal. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, había una estructura jerárquica donde los que estaban a la cabeza eran los que dominaban y no había posibilidad de cambiar esa estructura, ¿ya? Eh, por lo tanto, los que estaban en la cabeza de la sociedad colonial eran los españoles. Los españoles eran dueños no solo de los indígenas, sino que eran dueños de las tierras y además eran quienes dominaban el ámbito económico y político, tenían el poder de todo, ¿ya? Recuerden que a los españoles se les llamaba peninsulares, ¿ya? Eran los españoles que habían nacido en España y que habían llegado a América, porque debajito de ello están los famosos criollos, que los criollos son hijos de españoles, pero que nacen en América. Y por como el solo motivo de nacer en América, no tenían permitido ocupar cargos políticos, ni tampoco desarrollarse como económicamente. Por lo tanto, muchos de ellos sentían como mucha injusticia porque decían, oye, no fue culpa mía como haber nacido acá, pero ya estoy acá y yo quisiera como participar de la política, quisiera participar de la economía, quisiera tener mis propios indios encomenderos, etcétera. Sin embargo, no podían porque eso era de exclusividad de los peninsulares. Y luego de eso vienen los famosos, como el grupo de los mestizos, los indígenas, africanos, mulatos y zambos, ¿ya? Que son distintas como grupos. Eh, en esa época se va a hablar de razas, ¿ya? De hecho, se les va a agrupar a la población, se les va a distinguir por su color, como su color de piel, por aspectos como fisiológicos. eh, Se va a tratar de hacer una distinción entre unos y otros, ¿ya? Y por cuestiones fisiológicas, es decir, por el color de piel, por el color de pelo, por, por cómo se ven visualmente y por sus características culturales, eh, todos ellos van a estar en la parte como inferior de la pirámide y van a ser los que no tienen derecho a nada. ¿Ya? Los mestizos recuerden que son la mezcla entre españoles e indígenas. Eso, de todos los que aparecen ahí, esos son los más importantes, ¿ya? O los que debemos recordar, porque recuerden que nosotros somos hijos, o somos, sí, pues somos hijos de mestizos, ¿ya? Entonces, eso, es muy importante, por lo tanto, que tengan en cuenta que esta pirámide lo que va a implicar es que nadie pueda como salir desde donde nació. Porque algo que yo les mencioné en ese minuto cuando vimos este contenido es que si tú en el fondo querías como, no sé, cambiar de estatus, en el fondo es ir contra como lo que te había ofrecido Dios. Pues si Dios te había hecho campesino, era por algo. Si Dios te había hecho esclavo africano,
era porque Dios así lo había determinado y tú no puedes ir en contra como de la disposición o de lo que Dios determina, ¿ya? Una visión muy extraña de entender el catolicismo, pero eran los argumentos de la época. Por lo tanto, se establece en esta época lo que es la sociedad de castas, ¿ya? Recuerden que la sociedad de casta es, en el fondo, organizar la sociedad de acuerdo a las características como fisiológicas de la gente. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a su color de piel, a su color de pelo, a la forma en que se visten, a la forma en que desarrollan ciertas cosas, ¿ya? Entonces, y los blancos, por lo tanto, van a ser los primeros en la pirámide social y así van a ir bajando hasta llegar a los negros que van a ser esclavos, ¿ya? Y aquí en la imagen lo que vemos es como las distintas mezclas que se van a ir dando, ¿ya? Que evidencian como los españoles. Mezclas de razas ellos encuentran. Hoy en día ya no hablamos de razas, eso sí. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, ¿No? Lo más importante de esto es que la sociedad de castas lo que permite es darle un argumento a los españoles para poder dominar a los indígenas. ¿Ya? Eso es como muy, muy, muy importante. Porque en el fondo los españoles dicen, oye, pero si tú eres un africano, eres esclavo, tú no necesitas ese es tu lugar en el mundo y por lo tanto yo no tengo por qué otorgarte derechos, como que no corresponde si tú en la escala social estás más abajo, ¿ya? Eso es en el fondo como a lo que aspiran. Ya. Eh, Ahora, en términos económicos, ¿cómo se va a desarrollar la economía durante el periodo colonial? Eh, Durante este periodo vamos a estar, bueno, y no solo este periodo, esto es una característica que se mantiene casi hasta el día de hoy. Pero la economía colonial se va a caracterizar por ser extractiva. ¿Qué quiere decir eso? Que solo nos vamos a dedicar a sacar minerales, a sacar eh, productos agrícolas, a sacar como por ejemplo productos ganaderos, y esos venderlos. Y nada más. No hacemos como, no pasan por otro como nivel productivo. No se transforma aquí en Chile, por ejemplo, el trigo en harina, ¿ya? Para eso vamos a tener que sacarlo del país o del territorio y llevarlo a otro lugar donde se va a procesar, ¿ya? Entonces nuestro país estuvo, eh, y los países latinoamericanos se caracterizaron por tener una economía de tipo extractiva, solo sacan y venden, ¿ya? Nada lo transforman, ningún, por ejemplo, trazo de madera lo van a transformar en una mesa. Es una exageración, eso sí, ya. No quiere decir que aquí nada se producía, pero la mayoría se vendía. Entonces, ¿cuáles son bueno, y qué elementos son los que se van a vender de esa manera, a transar de esa forma? Van a ser las materias primas. ¿Y cuáles de ellas? Bueno, uno como muy importante aquí en Chile fue la agricultura, ¿ya? Recuerden que nosotros hablamos, a ver si viene más adelante, sí. Y voy a explicar como la unidad más importante, que es la que va a entrar en la prueba, pero la agricultura fue tremendamente importante aquí en Chile, de hecho, por eso Pedro de Valdivia se establece en Santiago, porque estos eran valles tremendamente fértiles para la agricultura y la ganadería, ¿ya? Por lo tanto, eso fue súper, súper importante. Pero también, bueno, aquí pensar, bueno, ustedes saben, Chile tiene una costa gigantesca, por lo tanto los recursos marítimos también fueron importantes y también algo que hasta el día de hoy se mantiene es el tema de la minería, ¿ya? La extracción de recursos minerales fue súper, súper, súper relevante. En esta época, como bueno, primero se partió con la extracción de oro, pero aquí no había mucho, y luego se deriva a la plata. En temas, bueno, cómo se organizaba la agricultura, aquí voy a hacer solo énfasis en una de las unidades productivas más importantes para Chile, que es la hacienda, ¿ya? Las otras unidades no me voy a detener, no voy a volver a repasar porque en realidad lo que va a entrar en la prueba va a ser la hacienda propiamente. Porque la hacienda, como les decía, es la unidad productiva más importante y es la que se va a establecer aquí en Chile, ¿ya? Recuerden que la hacienda es un terreno muy grande, muy, muy grande, que por lo general te lo regalaba la corona, porque tú habías colaborado con la empresa de conquista,
Y la hacienda se dedicaba, o cuál era la función de la hacienda, bueno, desarrollar la agricultura y la ganadería, ¿ya? Los peninsulares por lo general son dueños de hacienda, y ¿quiénes van a trabajar ahí? En primer lugar, los indígenas a través de la encomienda, pero más adelante, como la mano indígena va a disminuir tanto, va a ser reemplazada por los mestizos. Ya van a ser ellos quienes van a entrar a trabajar a las haciendas. Y como también les dije, esta forma de trabajar se va a mantener desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Ya va a ser, de verdad, la hacienda va a ser una de las últimas cosas que se va a modificar en Chile. Ya va, tiene una dinámica muy, muy, muy arraigada en la época colonial. Eh, Eso. Y bueno, también algo que es importante recordar sobre la hacienda es que recuerden que en la hacienda existe el hacendado, que es el dueño de la hacienda, ¿ya? Que recuerden que es este peninsular. También va a haber un capataz, que va a ser el que va a dirigir la hacienda, porque el peninsular va a vivir aquí en Santiago. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a dirigir la hacienda? Un capataz que probablemente sea un criollo, y, eh, y los campesinos en el fondo van a ser los mestizos, ¿ya? Y van a existir eh, ay, se me fue, los inquilinos, que van a ser campesinos que van a vivir de manera permanente en la hacienda, eh, trabajando permanentemente para el dueño de la hacienda. Y por otro lado van a estar los peones, que van a ser personas que van a trabajar de manera temporal, ¿ya? Es decir, por ciertos meses van a trabajar en la hacienda y luego se van a ir a otros lugares a trabajar. Esas eran las modalidades que existían. Y como les digo, eso se dio entre el siglo XVII y el siglo XX aquí en Chile. O sea, duró demasiado tiempo. Y bueno, sobre el tipo de relación que se da entre los indígenas y los españoles, eh, bueno, sabemos que está la fundación de las ciudades. Esa es una estrategia súper importante para los españoles, el fundar ciudades, porque eh, lo que se busca es establecer territorio, o sea, poder hacer que los españoles vivan como a lo largo del territorio, para así decir que eso pertenece a la corona española, ¿ya? Las las ciudades sirven particularmente para eso. Recuerde que las ciudades tenían este orden damero, ya como un tablero de ajedrez, son muy característicos de las ciudades latinoamericanas, y sirven como, bueno, son focos económicos porque ahí van a estar las principales instituciones, y además van a establecerse ferias y cosas así. Y además de ello, son importantes porque van a permitir que los españoles se asienten de manera permanente en el territorio, ¿ya? Luego va a estar, bueno, otra forma de relacionamiento de la estructura económica, que ya lo expliqué, el tema de la hacienda y la encomienda. ¿Ya? Eso es como a eso me refiero. Que esa fue una forma de relacionarse entre los indígenas y los españoles. Eh, También tenemos, bueno, lo que es el trabajo esclavo, que aquí en el fondo lo que se ha dicho en este curso es que la encomienda tiende a eso, a establecer un modelo de esclavitud en las relaciones laborales, porque finalmente los indígenas no podían, o los mestizos, no podían como negarse a las encomiendas si eran regalos del rey. Ya no había ningún tribunal, nada al cual tú le pudieses alegar este tipo de cosas. Y finalmente vamos a tener lo que es el sincretismo. El sincretismo es cuando hay mezcla entre dos culturas, pero una mezcla que se evidencia. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos sincretismo en el lenguaje. Hay muchas palabras de las cuales nosotros usamos que son de origen indígena. Por ejemplo, pudahuel. Pudahuel es una palabra indígena. O tobalaba también es una palabra indígena, ¿ya? O ñuñoa. Por lo general, muchos nombres de comunas son de origen indígena, eh, pero por ejemplo, Providencia es una palabra española, ¿ya? Eh, Santiago es un término español, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el nombre de las comunas, hay comunas con nombres indígenas y otras con nombres españoles. Y ahí podemos ver el sincretismo, porque vemos que hay mezcla de español con indígena, porque existen otras formas de mezcla, pero donde
se anula de alguna manera una cultura por sobre otra y en el fondo genera que no se, el olvido con respecto a ciertas prácticas de la otra cultura, ¿ya? Pero eso no lo vamos a abordar. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, Miss. ¿Los demás? Ya, hoy creo que he hablado muy rápido, ¿no? Hoy me cansé. Ya, bueno, de todas maneras, esto, como les decía, es un repaso, por lo tanto es algo que ustedes ya conocen. Entonces, solamente un repaso. Eh, Eso, ya. Hoy me cansé, creo que hablé muy rápido. Bueno, y lo otro es hablar sobre bueno, en torno a las relaciones entre españoles e indígenas. Bueno, lo último que ya estuvimos viendo fue el tema de las relaciones entre españoles y mapuches, las famosas relaciones fronterizas. Porque recuerden que fácil, que si bien los españoles cuando llegaron a Chile se encontraron con, por ejemplo, los de Allitas o los atacameños en el norte, fue muy fácil, en el fondo, pasar por encima de ellos y fue eso, como que fue muy fácil como dominarlos, ¿ya? Pero cuando se encontraron con los mapuches, se dieron cuenta, con lo que era el Gualmapu, se dieron cuenta que las cosas no eran tan simples y se desarrolló lo que es la famosa Guerra de Arauco. Para esto es súper conveniente que ustedes, bueno, además de revisar todas las guías que yo les he subido, que son súper cortitas en verdad, puedan también volver a repasar los textos que aparecían en las actividades, ¿ya? Eso también les sugiero, que puedan como revisar eso. Bueno, la Guerra de Arauco, ¿en qué consistía? Es el conflicto que se establece entre los españoles y los mapuches debido a que los españoles en el fondo lo que quieren hacer es dominar el territorio mapuche, ya quieren avanzar y quieren dominar todo lo que es el sur de Chile. ¿Por qué motivo lo quieren hacer? Porque saben que los territorios que pertenecen a los mapuches son súper rentables económicamente, pueden servir para temas agrícolas y Chile, recuerden que esa era una de sus principales actividades económicas, por el tema agrícola ganadero. Entonces, por eso se quieren quedar con las tierras, entre otras cosas, las tierras de los mapuches. También porque decían, bueno, ¿cómo vamos a hablar de un país, de Chile, si no somos capaces de dominar todo eso? Eso tiene que pertenecer a la corona, ¿ya? No puede ser que haya un territorio que no hemos podido conquistar. Aparte, piensen que, y esto es súper relevante, los españoles vienen con el ego súper alto, porque ellos lograron derrotar, imagínense, a los aztecas y a los incas, imperios. Eso lograron los españoles. Lograron derrotar dos imperios, el azteca y el inca. Pero frente como un grupo de indígenas, que son los mapuches, no podían. Entonces era como, pero ¿cómo no vamos a poder si todos los demás pudieron sacar a los incas que habían dominado millones y millones de años y que habían sido un imperio? ¿Cómo no vamos a poder derrotar a estos indígenas que están como casi desaparecidos? Y no pudieron. Bueno, ustedes ya se saben el final de esa historia, de que los españoles tuvieron que reconocer de alguna manera la independencia o más que la independencia, la soberanía indígena, la soberanía mapuche. Tuvieron que reconocer que los mapuches eran dueños de sus tierras y que no los iban a poder gobernar, ¿ya? Entonces, eso lo hace como doblemente heroico como la resistencia del pueblo mapuche. Pero ¿cómo se llevó a cabo esta guerra? A través de dos etapas. Estaba la famosa guerra defensiva que comienza en 1541 cuando Pedro de Valdivia conquista Santiago y el 11 de septiembre de 1541 es atacado por Michimalonco, la ciudad de Santiago, y es destruida total y absolutamente, ¿ya? De hecho, matan a muchos españoles y los dejan en la ruina, queman todo. Eh, y desde allí se empiezan a dar una serie de conflictos ¿por qué se llama ofensiva? Porque lo que hacen los españoles es eh, tirar toda su caballería, toda su estrategia e invadir el territorio mapuche, ¿ya? Ese es como el objetivo principal. Y los mapuches lo que hacen es resistir.
y tratar de avanzar también y poder generarles daños como irreparables, matando gente, etc. Aquí lo que beneficia a los mapuches es el conocimiento en el territorio, ya porque ellos conocen mejor que los españoles el sur de Chile, ya además de ello porque tienen una gran habilidad militar, ya conocen o logran incorporar muy rápidamente los recursos con los cuales disponen los españoles y los dominan súper bien, como las armas o los caballos. Y además establecen como estrategias militares que son súper efectivas. Pero después de la intervención también religiosa y después del desastre de Curalaba, donde pierden muchísimo, donde queda como, bueno, se llama desastre porque lo pierden los españoles después de ese evento, se decide cambiar la estrategia gracias a la intervención de los jesuitas y se cambia a una estrategia de tipo defensiva, que en el fondo era, ya establecemos el río Biobío como la frontera natural entre el Imperio Español y y los mapuches, pero tratamos de avanzar porque la idea es aún recuperar ese territorio, o sea, no recuperarlo, sino que apropiarse de ese territorio, pero lo vamos a hacer a través de misiones religiosas. Ya van a ser primero los sacerdotes quienes van a entrar a territorio mapuche y van a tratar de dialogar. Pero fracasa total y absolutamente, porque los indígenas no eran estúpidos y sabían que la estrategia detrás de esto era derrotarlo, ¿ya? Así que a pesar de que llegaban, por ejemplo, sacerdotes con muy buenas intenciones, los indígenas tenían clarísimo que el final de esa historia iba a ser el dominio de su territorio. Así que por eso mismo es que no funciona esta guerra defensiva y concluye con la firma en un parlamento de lo que es el reconocimiento de los españoles de la soberanía indígena. Entonces acá tenemos el mapita de dónde está localizada esa frontera natural que establece las relaciones, bueno, fronterizas, valga la redundancia, entre españoles e indígenas, ¿ya? Recuerden que aquí la frontera natural, y esto sí es pregunta de prueba, es el río Biobío, ¿ya? Es el río Biobío la frontera entre los mapuches y los españoles. Allí, con ese lugar, o sea, con ese río, no se podía traspasar ese río, ¿ya? Era, como les digo, la frontera natural. Eh, pero constantemente, tanto mapuches como españoles trataban, a pesar de que era la frontera, a pesar de eso, igual trataban de traspasarlo para ver quién ganaba en el fondo, ¿ya? Eh, y recuerden que ahí también en esa frontera es cuando también se empezó a dar como este mestizo fronterizo, que es la mezcla entre españoles e indígenas, pero que vive en la frontera y por lo tanto no se siente ni español ni indígena, no sabe con quién identificarse. Ese es, y recuerden que lo leímos en uno de los textos, que justamente esos mestizos son los más problemáticos, porque como no se sienten identificados con uno y con otro, atacan a los dos. Entonces iban y le robaban tanto a los españoles como a los indígenas. Y también estaban, no sé si se acuerdan, que lo vimos en uno de los textos, los indios amigos, que eran indígenas que eran colaboradores de los españoles. Y les ayudaban como intérpretes, es decir, como hablaban con los indígenas en representación de los españoles, también les ayudaban con estrategias militares, porque ellos conocían el territorio, y con un montón de otros como herramientas. Eran quienes, además, por ejemplo, cuando los españoles querían entrar, mandaban primero a los indios amigos y luego ingresaban ellos para que no los mataran. Eso, ¿hay alguna duda hasta acá? No, Miss. Ya. Y ya lo último que vimos es que las relaciones fronterizas se daban principalmente a través de los parlamentos. Los parlamentos eran estas instancias en las cuales se encontraban los españoles y los indígenas, y cuál era el objetivo de los parlamentos. Por una parte, establecer condiciones de paz, porque por lo general se surgían luego de algún conflicto que habían tenido, entonces ahí en los parlamentos decían, bueno, ya, y yo te ofrezco la paz, pero si tú haces esto. Y los otros decían, bueno, sí, yo acepto, pero tú tienes que hacer esto. Entonces ahí se establecían como las condiciones más óptima y más conveniente para ambos grupos de cómo llevar adelante la paz.
También los parlamentos servían para el intercambio de prisioneros, porque recuerden que esa era una de las formas como para amedrentar en el fondo al enemigo, como robarle a las mujeres o a los niños. Entonces, evidentemente, para recuperar a esas personas era como, bueno, yo te doy a este prisionero, pero tú tienes que hacer esto. Entonces, los parlamentos era como para hablar de manera pacífica y devolver a esos prisioneros, ¿ya? Y no llegar como, porque muchas veces esos prisioneros después eran asesinados. Y también para mejorar la convivencia. Recuerden que en los parlamentos, bueno, duraban días, era para, en muchos casos como instancias de fiesta, donde se consumía muchísima comida, circulaba también el alcohol y llegaban, recuerden, los representantes españoles e indígenas, ¿ya? Eh, y también las relaciones fronterizas se caracterizaban por el intercambio comercial, donde llegaba como un mercader, por así decirlo, español, eh, quien era resguardado por un indígena y era él quien, por ejemplo, ponía a la venta ciertos productos y los intercambiaban por ganado y alimentos, ya que tenían los indígenas. Y eso, no sé si tienen alguna duda sobre el contenido. Eso es básicamente lo que entra en la prueba. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Quedó todo claro, Miss. Sí, el Ignacio le quedó claro. ¿Y los demás? Ay, quedé súper cansada hablando tanto. Ya, entonces,